Dialogando con el padre Raúl Sánchez, quiero compartir con ustedes el texto de la segunda lectura que se va a leer el día de mañana, quinto domingo del tiempo ordinario, día 10 de febrero del año 2019. Quiero que usted ponga atención a lo que vamos a leer. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 11. Y quiero que este texto nos sirva de base para que vea cómo la iglesia enseña y transmite de una manera racional e histórica la verdad del Señor. Este texto es para que usted observe que nuestra fe no está traída en los cabellos, que no es fantasía, que no es una fábula, que no es un mito, que no es un postulado filosófico, sino que es algo real y comprobable. Cuando uno comprueba, entonces uno se da cuenta que las cosas tienen un soporte, son serias y ciertas. Usted tiene maneras de soportar y hacer creíble su fe, no solamente por la experiencia de Dios y vivencia testimonial de fe de lo que usted lleva en su corazón, sino por la realidad documentaria seria que usted puede aportar también para respaldar esa fe que usted dice tener. El texto dice así, lo voy a leer y después voy a hacer unas consideraciones de orden racional e histórico que le van a servir mucho para que usted siga ahondando y creyendo en la persona de Cristo Jesús. El texto es el siguiente. Os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué, si no, habríais creído en vano. Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Kefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre del apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, ha trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Palabra del Señor. Vamos entonces a mirar desde una perspectiva histórica lo que estamos compartiendo y desde una óptica racional. Primero, Pablo recibió algo. Pablo está hablando de un Cristo vivo y resucitado. ¿Y por qué está hablando Pablo de un Cristo vivo y resucitado? Porque Pablo no conoció a Cristo Jesús. Porque Pablo no compartió la última cena con Cristo Jesús. Porque Pablo no estaba en el Calvario cuando Jesucristo fue muerto. Pablo no estuvo allí. Y entonces por eso Pablo dice lo siguiente. Porque os admití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Es que Pablo recibió un dato, una historia, un hecho concreto. ¿Qué? Que el Señor resucitó, que el Señor se apareció, primero a unos y después a más de 500. Eso Pablo lo recibió, por eso dice así, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Kefas y luego a los 12, y después se me apareció a mí. Entonces, usted se da cuenta que Pablo está narrando algo que le están contando. Muy bien. Ahora, usted se pregunta, ¿y eso qué, padrecito? ¿Eso qué tiene que ver conmigo en el año 2019? Yo aquí en los Estados Unidos, o en México, en Guatemala, en España,
en Dinamarca. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Pues mucho. Primero, ¿usted es católico? Sí. ¿Y usted por qué cree? Porque se ha venido transmitiendo un testimonio. Así como a Pablo le llegó un dato de Cristo Jesús, le llegó un dato de que resucitó, le llegó un dato de que se le apareció a Santiago, a Pedro y después a más de 500 personas, así como Pablo recibió ese dato, usted también lo recibió. ¿Y cómo lo recibió? Pues resulta que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, dicen que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo se dijo eso? Hace 2000 años. ¿Dónde se dijo eso? En Samaria, en Judea, en Galilea, en todas estas tierras. Muy bien, hace 2000 años. Hace 2000 años se dijo esa noticia. Pues muy bien, ¿usted tiene fe? Sí. ¿Cree en la iglesia? Sí. ¿Cree que nuestro Señor Jesucristo resucitó, murió por nuestros pecados y está con nosotros? Sí. ¿Usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. Eso que usted ahorita cree, ¿de dónde le llegó? De un testimonio que se fue expandiendo, se fue extendiendo a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia y de manera extensiva en los diferentes territorios. Se dijo en Galilea, se dijo en Judea, se dijo en Jerusalén, pasó a Europa y de Europa pasó al contexto americano. Nosotros no éramos cristianos, no existía iglesia católica aquí, nada de esas cosas. Pero nos llegó el testimonio, eso que recibió Pablito, es lo mismo que nosotros recibimos. A Pablito se lo contaron, Pablito lo contó a esta gente, como está diciendo, y así mismo los apóstoles fueron repartiendo y extendiendo el mensaje. Pues muy bien, ese mensaje en el cual usted hoy cree. ¿Por qué existen templos? ¿Por qué existen sacramentos? ¿Por qué existe liturgia? ¿Por qué existen vestimentas? ¿Por qué existe enseñanza? ¿Por qué existen Biblias? Precisamente porque existe una realidad histórica que se puede comprobar, porque todas estas realidades que se fueron enseñando se pueden constatar. Por eso es tan interesante cuando uno dice lo siguiente, o lee lo siguiente, porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí. Pablo está transmitiendo lo que él recibió. Nosotros lo mismo, recibimos, ¿no?, lo que nos transmitieron, porque eso empezó por allá, pero usted está acá. ¿Cómo le llegó eso? Porque se hizo efectivo esa palabra, vayan por todo el mundo y evangelicen. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. ¿Es una realidad histórica comprobable? Claro que sí. Ahora, que si eso se ha venido cumpliendo, hay aquí un detalle bien interesante. ¿De qué nos están hablando? Primero, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. De eso concretamente están hablando. De un Cristo vivo y resucitado, que murió y que resucitó. ¿Y cómo sabemos eso? Que se apareció a Kefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 personas. Entonces, usted se da cuenta que hubo personas que vieron a Cristo Jesús, que compartieron con Cristo Jesús. Primero a Pedro, después a los 12 y después a más de 500 personas. O sea que hubo mucha gente que lo vio resucitado, porque lo vieron morir, pero resucitó. Entonces ese mensaje nos llegó a nosotros. Nosotros creemos que Jesucristo está vivo, que resucitó, es precisamente por el testimonio de personas que lo vieron, que lo tocaron, que compartieron con él después de su muerte, una vez resucitado. Por eso creemos que en un Cristo vivo y resucitado. Y ese Cristo vivo y resucitado, antes de ascender a los cielos, fue cuando mandó a los discípulos a evangelizar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se cumplió eso? Sí se cumplió eso. Ese Cristo que murió y resucitó antes de ascender a los cielos, dijo en el Evangelio, capítulo 28 de Mateo, versículo 19 y 20, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia, enseñándoles a cumplir lo que a mi vez yo les he enseñado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues muy bien,
¿A usted le llegó la evangelización? Sí. ¿Dónde empezó eso? Por allá. ¿Y cómo le llegó? A través de un testimonio de evangelización. Bien, ¿usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. ¿Se cumplió eso? Sí. Entonces, ¿por qué la gente dice que Jesucristo no resucitó, que es puro encuentro y puro embuste? Porque no creen en el testimonio de estas personas. Y nosotros seguimos dando testimonio. Y la iglesia sigue dando testimonio. Entonces estas personas vieron y oyeron y transmitieron un testimonio. Y cuando uno analiza la historia, uno dice, pero es un segundo, eso empezó por allá y nosotros estamos acá. ¿Y cómo nos llegó el mensaje? Hombre, porque se cumplió eso que el Señor Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Nos llegó, ¿cuál buena noticia? De un Cristo vivo y resucitado. Y dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso siguió hace más de 2000 años y siguió por allá. Y hoy estamos acá y estamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se cumplió. O sea que si está vivo y si está resucitado. Está entre nosotros. Vivo, resucitado. Entre nosotros. Sí resucitó. Está con nosotros. Eso es lo que nosotros predicamos, anunciamos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la gente? Que la gente no le pone caletre a las cosas. Le voy a dar un ejemplo. Esto que voy a decir no es nada nuevo. Esto lo han expuesto otras personas primero que yo. Simplemente voy a tomar este dato porque me gusta, porque sirve de base para muchas cosas, para mostrar la realidad histórica de algunos acontecimientos. ¿Usted ha escuchado quién es Sócrates? Si no ha escuchado quién es Sócrates, lo invito a que busque en Google y busque ahí en el buscador, escriba en el buscador Sócrates. Y ahí le van a explicar quién es Sócrates, qué dijo Sócrates, qué enseñó Sócrates, qué le pasó a Sócrates, cómo murió Sócrates, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, usted va a saber que Sócrates no escribió absolutamente nada. Todo lo que sabemos de Sócrates es por sus discípulos. Y uno de ellos fue Platón. Platón escribió de Sócrates. ¿Qué es lo que pasa? Que le creemos más a la realidad de Platón, de Sócrates, que son muchos años antes de Jesucristo, son alrededor de unos 380 años antes de Jesucristo, si no estoy mal, ¿no? Y si creemos en eso, en lo que Platón escribió de Sócrates, porque Sócrates no escribió nada. Pero no creemos en Jesucristo. Jesucristo tampoco escribió nada. No tenemos ninguna referencia de algún documento, de algún papel, algún papiro, algún pergamino de Jesucristo. Lo único que sabemos que Jesucristo escribió por algo fue cuando estaba frente a la mujer sorprendida en adulterio, que se puso a escribir algo en la tierra. Porque Jesucristo no escribió absolutamente nada. ¿Y qué es lo otro? ¿Por qué sabemos de Jesucristo? Por el testimonio de sus discípulos. Así como Platón escribió de Sócrates, así Pablo escribió de Jesús, Pedro escribió de Jesús, Santiago escribió de Jesús, Juan escribió de Jesús. Personas que lo conocieron y escribieron de él. Pero creemos más en lo que dice Platón de Sócrates que lo que dice, por ejemplo, Pedro de Jesús. ¿Por qué? Porque no queremos creer en ese acontecimiento tan grande que se nos sale a nosotros de nuestra mente, así de pequeñita, que Jesucristo está vivo y está resucitado. Ese Cristo vivo y resucitado es el que lo invita a usted a amar, a cambiar de vida, a creer en Él, a que usted se sienta acompañado, que se sienta amado, que se sienta redimido, que se sienta perdonado, que usted no está solo, que cuando usted se sienta abandonado, perdido, tiene un ser que lo ama, que está ahí con usted. Búsquelo a Él. Tenemos un testimonio de testigos fidedignos, serios, que lo vieron resucitado. Y cuando uno analiza la parte histórica, algo que se dijo hace más de 2000 años por allá, evangelizar, bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en tierras lejanas, y usted hoy recibe un evangelio, se cumplió esa palabra, se cumplió el bautismo. Oye, entonces, ¿sí es cierto eso? Claro que sí. Esa es la verdad de un Cristo vivo y resucitado. Jesucristo no está muerto, está vivo y está entre nosotros. Y eso es lo que los ateos y el maligno quieren que usted no crea. Hermanos, Jesucristo no nos abandona.
Jesucristo está con nosotros. Pero hay unas fuerzas oscuras que quieren apartarnos del amor de Dios y eso es realidad. Y claro, como usted no puede ver a Cristo Jesús, ni no sabe si mide un 80, si es de pelo largo, tiene barba, tiene pelo corto, usted no sabe cómo es, porque nosotros necesitamos tocar, palpar, sentir, a ver si es cierto o no. No, hermano, hay cosas que uno tiene que creer simplemente por cuestión de sentido común. ¿Usted desayunó con George Washington? ¿Usted ha tomado café con George Washington? ¿Usted visitó la casa de George Washington? ¿Y entonces por qué cree en George Washington? Por el testimonio de otros. Lo mismo, hemos recibido un testimonio de Cristo Jesús vivo y resucitado. Como dicen los mexicanos, póngale fe. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.